Hay relatos paralelos en otros manuscritos antiguos: el Popol Vuh de los mayas, el papiro Ipuwer egipcio, el Visuddhimagga budista, el Zendavesta persa, los Vedas hindúes, y otros muchos. El profesor Laban Shrewsbury en la Isla Negra, August Derleth Fuente, el Popol Vuh y los libros de Chilam Balam. El Popol Vuh, Popol Vuh en lengua quiché o libro del consejo en castellano, es una de las pocas fuentes escritas sobre la religión y mitología maya que conservamos, aunque en realidad el redactor del Popol Vuh, en la versión que conocemos, el también llamado el manuscrito de Chichicastenango por el lugar donde se redactó, no fue un nativo sino un dominico español, Fray Francisco Jiménez, 1666 a 1723, en torno al año 1710. Según él mismo cuenta, su confianza con sus feligreses quichés llevó a que estos le mostraran un libro en su propia lengua, aunque con alfabeto latino, en el que conservaban sus antiguas tradiciones. Jiménez entonces redactó una traducción de dicho texto a la que dio el largo título de Empiezan las historias del origen de los indios de esta provincia de Guatemala, traducido de la lengua quiché en la castellana para más comodidad de los ministros del Santo Evangelio, y que mantiene, en doble columna, el texto en lengua nativa y en castellano. Más tarde haría otra traducción, menos literal y más corta, que incluiría en su obra Historia de la provincia de Santo Vicente de Chiapa y Guatemala. Aunque una parte importante se centra en la ascendencia legendaria del pueblo quiché, y justifica su posición dominante frente a otras tribus y su organización social basándose en ella, otra parte fundamental son los relatos míticos que se refieren a la fidelidad de este texto respecto al pensamiento de los mayas de época clásica, 300-900 DC. Es difícil de determinar, aunque se ha encontrado iconografía que parece corresponderse con episodios de esta obra en varios yacimientos y en otras fuentes mayas de origen similar, escritos en alfabeto latino tras la conquista. Parece haber confirmaciones parciales de algunas de estas historias. El texto del Popol Vuh fue olvidado por un largo tiempo, en un destino curiosamente similar a otras obras tempranas sobre la cultura maya, perdidas en archivos de Indias u olvidadas por el gran público. En 1854 se realizó su primera publicación moderna, en este caso en alemán por el austríaco Charles Scherzer, pero la más influyente sería la francesa del abate de Brasseur en 1861, de la que derivan muchas de las traducciones posteriores a otras lenguas modernas. Fue bastante popular en Norteamérica, especialmente después de que Catherwood y Stephens popularizaran el tema maya en el país. Entre esos otros libros mayas de origen similar, es decir, escritos en tiempos de la colonia en lengua maya pero con alfabeto latino, debemos mencionar especialmente los libros proféticos llamados colectivamente libros de Chilam Balam, de Chilam, el que es boca, profeta, y Balam, pequeño jaguar, brujo, también nombre propio de un famoso sacerdote de la época de la conquista, añadiendo a continuación la localidad donde se redactó dicho libro para distinguirlos entre sí. Plantean similares problemas de interpretación al libro del consejo. A esto se añade, además, el inconveniente de que, aunque supuestamente proféticos, posiblemente fueran redactados en muchos casos con posterioridad a los hechos. Sin embargo, entre estas profecías también se puede extraer mucha información sobre la mitología y religión maya de la época inmediatamente posterior a la conquista y, en forma más fragmentaria, anterior. La leyenda del árbol de la vida. Pero en esta entrada lo que más me interesa es centrarme en un episodio concreto del Popol Vuh y su relación con un elemento iconográfico típico, el del árbol de la vida. En el libro se narra el descenso de los héroes gemelos al mundo subterráneo de los muertos, Xibalbá, o lo que es lo mismo en lengua quiché, el lugar espantoso, o lugar del espanto. En maya yucateco recibe el nombre de Mernal. Allí se cuenta que los héroes gemelos importunaron a los dioses del inframundo, los 12 señores de Xibalbá, el lugar del terror, con el ruido que hacían jugando a la pelota, y fueron combinados a descender y presentarse ante ellos. Allí, tras una serie de ordalías, fueron asesinados, despedazados, y a continuación la cabeza cortada de una pu fue colocada en un árbol, hasta entonces estéril, que se cubre inmediatamente de frutos, el cual Jiménez identifica con el árbol de la vida del relato bíblico. Dicha cabeza, que aún contenía parte del poder del difunto héroe dios, provoca mágicamente el embarazo de una doncella, que da a luz a una nueva pareja de gemelos, en cierta forma una reencarnación de los fallecidos. Pasados los años, estos nuevos gemelos volverán a descender al inframundo, pero esta vez lo harán de forma victoriosa,
superar una serie inhumana de pruebas para terminar sometiendo a los gobernantes de este mundo subterráneo a su dominio. Al final de su epopeya los héroes gemelos se elevan al cielo, transformándose en el sol y la luna. En varios de los libros de Chilam Balam también hay referencias a Xibalba y se habla, de forma independiente, de un árbol de la vida, que en este caso es una ceiba y no un jícaro, aunque de forma paradójica a veces se mencionan sus frutos, como una especie de axis mundi que hunde sus raíces en Xibalba y eleva sus ramas hasta el cielo. Este árbol es llamado Huacachanoyaximixche. También aparece abundantemente representado en el arte maya superviviente, normalmente con la forma de una cruz florida y muy a menudo con una calavera entre sus raíces, iconografía que llenó de confusión a los conquistadores y misioneros españoles. Diversas fuentes apuntan que algunos mayas contemporáneos identifican el árbol con la constelación con la Vía Láctea y Xibalba con uno de los puntos oscuros que se pueden apreciar en ella. Diversos testimonios de época colonial hablan de la existencia real de dicho árbol de la vida, vinculado con unas igualmente reales cavernas de Xibalba, un lugar donde a menudo los antiguos mayas peregrinaban. Por ejemplo, en los informes del proceso inquisitorial llevado a cabo en la villa de Mani en 1562, por el ya mencionado en la anterior entrada obispo Diego de Landa se habla de las peregrinaciones secretas a dicho lugar para ofrecer sacrificios a los señores del infierno y donde crecía el árbol de la vida, pero solo los más santos podían verlo. Movidos por estas leyendas, algunos exploradores españoles buscaron ese mítico árbol, que se mezclaba en el imaginario con la fuente de la juventud y, también, con el mítico El Dorado. Sin embargo, ninguna de estas expediciones consiguió volver y su rastro se pierde en la jungla. Solo un testimonio de un superviviente, aparentemente desquiciado por la experiencia e incapaz de recordar su apellido o lugar de origen, y por tanto conocido únicamente como Tomás, afirma haber visto el dicho árbol, tras un largo y accidentado viaje por la selva y la muerte de todos sus acompañantes. Literatura de los mitos de Cthulhu. Como todo investigador interesado de los mitos sabe, los rastros de este disperso sistema de creencias se encuentran dispersos por todo el globo, formando su propio sistema independiente, y normalmente marginal, o, en muchos casos, adoptando las formas de la religión dominante en la zona. Tal es el caso, como ya comentaba en el anterior artículo sobre el mundo maya, de la religión de los pueblos precolombinos americanos, en que los seres alienígenas conocidos como primigenios y dioses exteriores se manifiestan bajo la apariencia de diversas deidades. Esto dificulta enormemente la labor del investigador, que debe buscar los fragmentos de información dispersa entre el material mitológico y legendario para poder extraer el significado profundo de este. Como la cita del profesor Shrewsbury que encabeza el artículo nos recuerda diversos episodios del Popol Vuh, el llamado en ocasiones, Génesis de los mayas, pueden relacionarse directamente con el ciclo de los mitos de Cthulhu. Entre estos debemos citar especialmente el relato de la derrota de 3 demonios, Bukukakix y sus hijos, Cabracan y Zipagna, todos ellos monstruos terribles causantes entre otras calamidades de los terremotos, por parte de una Puyixbalenque, que termina con el aprisionamiento de dichos demonios bajo tierra, lo que recuerda, además del similar relato de la muerte del cocodrilo Pezipactli a manos de los Tezcatlipoca-aztecas, a la derrota de los primigenios por parte de los llamados dioses arquetípicos y su confinamiento en la tierra, aunque esta teoría, y la existencia misma de los llamados dioses arquetípicos, no es compartida por todos los estudiosos del tema. Hay que recordar que, por ejemplo, Tusman identifica a este Zipagna, también Zipagna, a menudo representado como una rana o caimán monstruoso, con Tzatogua y de forma extensiva a Bukukakix con el aún más misterioso ser llamado Hizgut, según algunas fuentes padre del antes mencionado Tzatogua. Sin embargo, en este caso la referencia al crecimiento y al árbol de la vida parece sugerir la presencia de otra deidad diferente y de la que se ha escrito mucho menos, Subnigurat, una aberración vinculada con la fertilidad. Resulta difícil identificar a dicha deidad entre nuestro escaso conocimiento del panteón maya, aunque tierne y astutamente la vinculada con los aztecas Zipe-Toteco-Coatlique. Es posible que pueda identificárselo con la diosa del maíz de la tradición maya o igualmente con los dioses del maíz que aparecen en la iconografía. Algunos autores han vinculado a esta deidad del maíz de la iconografía con el renacido Uñunampu, trazando una conexión directa, de nuevo, con el relato del Popol Vuh, pero desconocemos qué nombre recibía en época clásica.
Localización y descubrimiento, con notas para Sotk. En la introducción de la traducción de Delia Goetz del Popol Vuh publicada en 1950, el ya por entonces fallecido Sylvanus G. Morley sitúa la entrada de Xibalbá en las cercanías de la villa de Cobán, en Guatemala, en un sistema de cavernas naturales. Pero en realidad Morley está equivocado, o simplemente intentaba distraer la atención sabiendo de los horrores que el lugar ocultaba. En realidad la entrada a Xibalbá, aunque hay indicios que parecen indicar que pudieron existir varios complejos similares, se encuentra en otro sitio, más al norte, ya en el departamento de Petén, bastante cerca de la ciudad en ruinas que el mismo Morelli bautizó en 1916, en parte como broma, por su similitud fonética con Washington, como Waxactún. Este yacimiento de Waxactún es un lugar bastante aislado, cuya conexión más rápida con el exterior es durante los años 20 un camino de mulas a través de la jungla que en 4 días permite llegar hasta la ciudad del Cayo, en Honduras Británica, pero a lo largo del periodo recibe diversas expediciones de la Carnegie Institution, entre 1926 y 1937, para desentrañar sus secretos. Finalmente en los 30 se construye una pequeña pista de aterrizaje, surgiendo entonces allí un pequeño pueblo dedicado principalmente a la recolección de chicle. Se supone que este, y otros yacimientos cercanos como Necter, representan la fase más antigua de la cultura maya y por tanto la cuna original de dicha cultura. La forma en que dicha estructura puede ser descubierta queda a discreción de cada uno. Lo más posible es que alguno de los chicleros llegue contando historias de una pirámide más al noroeste, o incluso es posible que un grupo anterior de exploración desaparezca sin dejar rastro al perseguir difusos rumores sobre ello. Si se sobrevuela la zona indicada, la vegetación apenas deja ver nada, quizás un leve rastro de piedra. Aproximarse por tierra, tras un duro día de marcha a través de la selva, se descubre junto al cenote, bajo el dosel de los árboles, una pequeña pirámide, casi devorada por la vegetación pero en la que una rápida inspección permite observar abundantemente reproducidos símbolos asociados a la muerte, el inframundo y la resurrección. Si los personajes llegaron en pos de una expedición desaparecida se encontrarán ya zonas excavadas, huesos en distintas fases de limpiado, algunas tiendas montadas y en un siniestro espectáculo los cuerpos cubiertos de moscas de los anteriores exploradores en una fosa abierta, aunque si inspeccionan los cadáveres descubrirán que falta un cuerpo. En los escalones de la pirámide aparecen grabadas fechas de la cuenta larga que van de mediados del siglo IV hasta el XVII, acompañados de otros signos indescifrables, separados por una repetición de la rueda calendárica, 52 años. Una excavación superficial permite desvelar la presencia de abundantes esqueletos en torno al templete, incluyendo para sorpresa de todos los cuerpos decapitados de lo que, por los restos putrefactos y oxidados de armaduras y correajes, parece un grupo de españoles del siglo XVII. Curiosamente además todos los cuerpos aparecen decapitados, sin rastro de la cabeza por ninguna parte. Los indígenas que hayan acompañado a los personajes como porteadores o como guías se mostrarán muy temerosos de quedarse en el lugar y lo más posible es que en la primera noche aprovechen para marcharse de vuelta a sus pueblos. Toda esta información debería estar disponible para el personaje del grupo con más altos conocimientos en las áreas de arqueología con poco esfuerzo y sin necesidad de hacer una tirada, ni utilizar alguno de sus aspectos. Si ninguno de los personajes parece adecuado, asegúrate de que un personaje no jugador les proporcione esta información. Los porteadores, considéralos secuaces de nivel normal, sufren los efectos del aspecto aterrorizado que utilizaran en contra de cualquier intento de convencerles para quedarse y posteriormente dificultará mucho todas sus acciones. De todas maneras, durante las noches al menos uno de los presentes comenzará a tener sueños vívidos en los que ve, como si fuera un participante principal, una ceremonia celebrada en esa misma pirámide, pero como se debía ver en su época de esplendor, libre de vegetación, pintada de brillantes colores y rodeada de celebrantes. En las primeras noches solo observa la ceremonia, desde un punto privilegiado en lo alto de la pirámide, y el sueño es rápidamente interrumpido cuando unos individuos pintados de azul están a punto de ser decapitados por los sacerdotes. Pero la segunda o tercera noche observa cómo las cabezas son separadas del cuerpo, como uno de los sacerdotes manipula un panel y una piedra báscula, abriendo un pasadizo oculto que se interna en la pirámide y en el que el personaje, cargando las cabezas,
Se interna antes de volver a despertar. Por supuesto, en la realidad reproducir las acciones del sueño en la vigilia igualmente abre el túnel.